tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. La cultura es uno de esos ámbitos que parece no haber sufrido la crisis. Me refiero a que parece que los ciudadanos seguimos ahorrando para poder ir a ver un musical, una obra de teatro o para poder ir al cine. No sé si pensarán lo mismo los actores, que intuyo ven el panorama desde otro punto de vista bien distinto. Lo que no sé es cómo lo verá nuestro invitado de esta noche. Su larga trayectoria y experiencia quizás nos sorprenda a la hora de valorar esto de lo que estamos hablando. Ustedes le conocen más que de sobra. Álvaro de Luna, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Yo estoy encantado. Es un placer poder hablar con usted de esto, de esto del espectáculo. Esto de espectáculo, de la cultura, todas estas cosas juntas, ¿no? De todas formas, cuando yo empecé en esta profesión, que hace muchísimos años, hace más de 50 años, siempre se decía: el cine está en un mal momento, uy, el teatro, es que hoy llueve, no viene el público, no, mira cómo da el sol en la portada en la cartelera, de tal. Claro, vienen pocos porque es que hace tanto sol. Y bueno, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. En cualquier caso, ¿esto de la crisis económica también se nota, o realmente el que le gusta y el que invierte de verdad? Yo creo que no es de los mundos económicos que más ha sufrido, ¿no? La gente necesita una diversión, un entretenimiento, y necesita conocer cómo somos, y eso solo es a través del teatro y del cine y a veces también de la televisión, ¿no? Y nosotros damos esas emociones, esas posibilidades, y sí es verdad que ahora, con esta diáspora de ir a los sitios, no verlo solo en las salas, sino poderlo ver en casa, con DVD y tal, aunque el cine yo mantengo un poco la idea de que tiene una ceremonia, que es esa ceremonia del silencio compartido con 500 personas, ¿no? Pero que necesitas, con esa pantalla grande, que hace un poco míticos los personajes y sobre todo las intenciones y las emociones. Oye, Álvaro, para ser actor en este país hay que tener un poco la vida resuelta. Pues bueno, yo no tengo una larga experiencia, pero te puedo decir lo que le dijo a Closas Margarita Sirgu en Uruguay, que ya tenía una escuela de interpretación, y le dijo a Alberto Closas, que era muy joven: doña Margarita, ¿qué condiciones tiene que tener un actor? Y dijo: ¿tú cuántas noches aguantas sin cenar? Estoy hablando del año 40, al año 40 y tantos. Pues bueno, no es así, hay más dinero, hay menos posibilidades, la carrera es más efímera y es más rápida a la vez, los actores llegan antes, pero también se queman antes. Ha cambiado todo mucho, ha cambiado mucho, o sea que la experiencia que yo tengo no vale de nada. Aquello de sacar la carta en el teatro, de tardar años, de luego hacer el pequeño papel, el gran papel, menos los galanes, que toda la vida nada más llegar, esa envidia que uno ha tenido siempre, nada más llegar al productor y el director han dicho: este es el más guapo del mundo, que enamore a todas las mujeres del mundo y a los hombres. Luego da igual cómo interprete, Y luego, ¿no? ya veremos. Bueno, al final pues también eran muy buenos actores. Esto también es una profesión que se aprende y que se pierden miedos, que se encariña uno con las cámaras, que enseguida nota que la cámara te saca cosas de dentro, que incluso tú ni piensas, como decía Buñuel: cuénteme usted cómo son mis películas porque sabe usted de ellas más que yo, ¿no? Y todo ese mundo, pues yo creo que cambia cada día, las técnicas son diferentes, pero bueno, el sentimiento, la forma de expresarlos, la contención, a veces el ser eso que llamo yo actor fuentes, actores que son capaces en cada momento de hacer un show de su palabra, de su pausa, de su mirada. Recordemos al gran maestro Fernán Gómez, por ejemplo. Pues bueno, eso ha habido, habrá, y luego hay el actor artesano, bueno, son diferentes, ¿no? Tampoco voy a dar una clase aquí magistral del mundo de la interpretación porque tampoco conozco tanto, ¿eh? En cualquier caso, son frases muy interesantes puestas, ¿no? en boca de otros. Y voy a poner una en su propia boca, porque quiero que me la explique. Ha dicho: ser actor en España es como ser torero en Nueva York. Eso es una frase que yo he usado, es verdad, pero que no es mía, es de Juan Estelrich, que hizo una película genial que le dieron el Oso de Berlín a Fernando Fernán Gómez, de primer actor, que se llamaba La Anacoreta. Este era un mallorquín catalán listísimo, una de las personas
de más concepto cinematográfico que yo he conocido, fue ayudante de Buñuel, Jules Dassin, de un montón de gente importantísimo, y dirigió esa película que fue Premio Belén. Y él decía, en unas pausas de esas que tenemos los actores, largas de trabajo, en que entras empiezas a tener desconfianza, ¿no? Dices, hemos llegado, decía Fernando, hemos llegado al precipicio, estamos habituados, vamos a volar, decía el gran maestro, ¿no? Y yo le decía, ¿pero qué te pasa? Digo, pues que estoy nervioso, quizás que no les gusto, no sé si no les gusto, que es un mundo muy del actor, a los directores o a los espectadores, porque podría ocurrir que haya como que sean distintos los sentimientos, y a lo mejor hay actores que gustan mucho al espectador, y sin embargo los directores los ven fríos, o excesivamente cálidos. Y él me decía, Álvaro, es que has elegido una profesión, ser actor en España es peor que ser torero en Nueva York, que hay que reconocer que en Nueva York no hay ni plazas de toros, imagínate. En cualquier caso, esto del ser profeta en su tierra, aquí en España realmente sabemos reconocer a los buenos actores, porque hace poco hemos sufrido la pérdida de López Vázquez, que sé que desde tu punto de vista se tenía que haber merecido otra cosa más de la que se mereció aquí. Hombre, yo creo que López Vázquez es uno de los más grandes actores que ha dado este país, sobre todo hablando del cine. Era espectacular. Yo tengo una anécdota en Italia. Yo me tuve que ir a vivir a Italia en un momento determinado, y llevé un guión de Berlanga para, no recuerdo, porque lo quería hacer Corbucci, Sergio Corbucci, y quería un guión de Berlanga, y quería que lo hiciera pues uno de los grandes actores, no me acuerdo, no era Germi, pero uno de los grandes actores italianos. Y entonces, hablando allí con el representante y tal, yo me limitaba a llevar el guión, yo no pintaba nada, pero oí porque se lo querían ofrecer a Sordi. Entonces Sordi necesitaba que lo leyera el representante, como era lógico, y entonces dijo Pepino Perrone, que entonces era organizador general de la productora, y dijo, pero teniendo ustedes a López Vázquez, ¿para qué necesitan a Sordi? O sea, en Italia, fíjate, López Vázquez estaba mucho más considerado que en España. Ahora viendo algunas de sus películas, de sus interpretaciones, de las grandes y de las películas que no han llegado a ser grandes, pero sí por su interpretación, se dan cuenta de que era un Peter Schiller, que era un actor, era de todas formas un actor de composición, era un actor de trabajo. No era tanto un actor fuente, parecía que era un actor fuente por su gran capacidad de la formación de un personaje. Era desde las uñas de los pies hasta los pocos pelos que tenía, hasta su peinado, hasta su configuración, hasta cómo se dibujaba en los primeros. Era un grandísimo dibujante, López Vázquez. Había empezado en la profesión como dibujante de decorados, y era un monstruo, era un monstruo. Yo, bueno, pues se nos ha ido, y yo recuerdo su última obra de teatro, que era con tres maravillosos. El otro era Manuel Alessandre, que hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, hijo mío, ¿qué tal? Pero Manolito Alessandre. Y el otro era uno de los grandes, que era Agustín González, que también ya no está con nosotros. Y yo fui a verlos a los tres y me quedaba perplejo, porque cada uno trabajaba de una forma determinada, pero ahí se demuestra que en la interpretación tampoco hay guías absolutamente rígidas, que cualquier fórmula es buena si es espontánea, si da sensación de naturalidad y si se llega al espectador. Es curioso porque de los nombres que ha ido diciendo, ¿no?, en estos minutos, claro, de mi generación recordamos casi todo, gran parte por el cine, pero también por la televisión, porque a Agustín González yo le recuerdo en Los ladrones van a la oficina, por ejemplo, ¿no? ¡Qué cosa que hacía! No es posible que usted... Cosa maravillosa, absolutamente maravillosa, que se inventaba. Fíjate que era un actor capaz de hacer cosas que no todos los actores se atreven a hacer, ese tipo de personajes, pero luego tenía un gran sentido crítico sobre él mismo, porque él yo creo que su formación viene del teatro. Y en el teatro uno le da tiempo a experimentar y a estudiar en el camerino durante mucho tiempo y muchas horas, y cada palabra, cada movimiento del director. Y era muy crítico. Yo he trabajado bastante con él muchas veces, lo quería muchísimo, era un poco mayor que yo y también lo echo muchísimo de menos. Son actores no fácilmente igualables, en ese sentido, de una carrera longeva,
carrera artística de mucho tiempo, con personajes muy distintos, debido a que no se queman como una pavesa rápidamente y desaparecen, sino que son actores que el que menos ha tenido, bueno, Manolo tiene más de 90 años, López Vázquez tenía 80 y tantos, pues tiene un poco mayor que yo, algo más de 75 debía tener, y habían hecho clásico, cosa que tenemos en España de hacer, de que el teatro no hay especialización. Había algo en la revista, pero que ahora no hay excesiva revista, hay musical, pero sin embargo el teatro lo mismo se hacía un Shakespeare, que se hacía un Pemán, que se hacía en Flandes ha puesto el sol, que se hacía un Bueno Vallejo, ¿no? Y entonces cuando salías fuera de España te decían, ¿tú en qué estás especializado? Y yo decía, especializado, estoy en cenar justito y intentar comer todos los días. Pero es verdad, y eso yo creo que a esos actores, a los Bódalo, a los Rodero, a Picazo, bueno, todos esos grandísimos actores que ha habido, ¿no? Y secundarios de una categoría espléndida, ¿no? Don Antonio Vico, Antonio Prieto, tal, montones de actores que todos tenían una personalidad muy definida y una forma de hablar. Don Manuel Dicenta, ¿quién no se acuerda aquella voz de Don Manuel Dicenta? Y trascendían por su personalidad, pero conocían muy bien la profesión, los resortes de la profesión, los resortes del aplauso, de la pausa. Pero usted también, don Álvaro, porque es que como no le corte, vamos a seguir hablando de los demás, y yo lo que quiero es hablar, ¿no? Qué humildad tiene usted, porque yo quiero hablar de su vida y sobre todo de su trayectoria, una trayectoria plagada de premios, aunque no sé si le ha llegado el premio de su vida. Hace bien poco recogía de manos de la reina uno de ellos, ¿no? Sí, ese es un premio que le sobrecoge un poco, porque no es un premio exclusivamente de la interpretación, si es un poco al comportamiento con respecto a los demás, un poco se sonroja uno diciéndolo, ¿no? Pero yo creo que en esta sociedad pues hay muchísimas personas, una gran mayoría, pero que siempre llama más la atención el estrambote que lo habitual, ¿no? Y bueno, pues la verdad que para mí fue un honor, y además yo ya estoy en un momento que recoger premios es recoger la cosecha pasada, ¿no? Que es bueno que no esté pasada, sino que ocurra ahora, ¿no? ¿Cuántos premios le ha dejado el Algarrobo? Bueno, el Algarrobo, la verdad es que del Algarrobo tengo también un buen recuerdo, tengo un magnífico recuerdo. Parece que en el Algarrobo aprendí muchísimo yo, porque aprendí a querer a las cámaras, a saber que te está mirando aquel personaje, que te está sacando entrañas y cosas. Pero mira, pues tuve a la vez en Chile y a la vez en Moscú, a la vez estuve en países con dictaduras marxistas y con dictaduras fascistas, ¿no? Y tuve premios porque yo he tenido suerte en algunos personajes, hay que tener suerte en el reparto. Y he hecho Blasco Ibáñez, hice La Barraca en televisión, y todavía también en Cuba, cuando voy a Cuba enseguida se acuerdan de La Barraca, porque les acerca mucho eso del hombre que lucha por su prole y por la familia y por aquel burrito que le han matado. Y luego, pues, bueno, he tenido la suerte de que me han caído esos personajes, o que han pensado en mí para esos personajes, y quizá porque el no ser guapo te ralentiza la carrera en la velocidad, pero algo te tienen que dar, y de vez en cuando lo que te dan es, sobre todo antes, ahora empieza a ver que también hay unos personajes magníficos, pero antes los galanes siempre se pensaba que eran malos actores, cosa que era mentira, sino que era la envidia que teníamos los hombres a los hombres, y entonces les solían dar, el buen papel siempre era el del primer actor, el galán era el guapo que se enamoraba a la chica de él, y nada más. Oye, Álvaro, ¿cuántos patillas se ha encontrado por el mundo en todo este tiempo? Desde el 75, que creo que empezó Curro Jiménez. Bueno, desde el 75, empezó Curro Jiménez en el 75. Creo, yo ni había nacido, o sea que fíjese. Madre mía, pues bueno, ha llovido mucho, desde el 75. Sí, pero yo he hecho, bueno, he tenido suerte en los trabajos, ¿no? Yo recuerdo después de los Curro Jiménez, siempre hay unos demoníacos que dicen, bueno, has cogido un personaje que ahora ya es muy habitual en la televisión coger personajes que duran mucho tiempo y que la gente se encariña de ellos. Pero en aquella época no era habitual, no tardamos 2 o 3 años en hacer la serie, era una serie preciosa en que te levantabas por la mañana, montabas a caballo, y bueno, el rocío del amanecer, luego Ronda, luego enseñamos a España que
toda esa cosa de la montaña, del bajo monte de la montaña, lo agreste que puede ser Andalucía, todo ese mundo. Y luego yo le decía a Sancho Gracia, a Pepito Sancho, a Pepe Sancho, y yo les decía, pero si nosotros no gustamos, los que gustan son los caballos. Bueno, lo importante es tenerlo claro, ¿no? Claro, claro. Oye, ¿qué diferencia hay entre ser el actor principal y el actor secundario? ¿O lo importante es ser buen actor? Bueno, yo no creo, bueno, soy, digamos que soy un alumno del gran maestro Fernández Gómez y de Manuel Alexandre, que todavía está trabajando, y siempre les he oído decir que la importancia está, suponiendo que exista la importancia, que está en la interpretación en cada momento, cada minuto, y cada personaje tiene un minuto de gloria, un segundo de gloria, una mirada de gloria, y que, bueno, el protagonista está más tiempo, tiene más dificultades porque durante más tiempo tiene que tener al público enamorado, ¿no? Pero también salir, se decía siempre, decía don Antonio Vico, dice, esto hay un loquito aquí, no hay uno que está, que grita y que no sé qué. Esos gustan mucho al público, porque hace el número y se va. Pero bueno, hay de todo, es como el quemarse y el no quemarse, son viejas historias de nuestra profesión que lo peor es no quemarse. O sea, hombre, quemarse tiene peligro en el sentido de que puedes ir desapareciendo, o el público te pierde aprecio, o piensa que haces el trabajo de una forma comestible, por llamarlo de alguna forma, porque y estos trabajos, si no te echas encima de él, si no te la juegas en cada personaje en un momento determinado, pero siempre hay algo que te llevas a casa. Yo en Silencio Roto, Sí. me vas a permitir que te cuente Silencio Roto, un día Moncho Armendáriz me llamó por la mañana y me dijo, oye, qué escena, la de ayer, cómo te ha salido cuando te vas de la taberna, cuando piensas que te van a, y de hecho le matan al personaje, cuando te vas hundido con los hombros y tal, cómo me gusta ese momento. Entonces cuando yo fui a ver la película y vi, digo, bueno, pero a este director cuando más le gusto es cuando estoy de espaldas. Qué gran película. Hombre, Silencio Roto es una película llena de intenciones, llena de emociones, llena de sabiduría de narrador, de sugerencias, de contar las cosas en cada momento, del juego de la luz y la palabra, la pausa, que eso es nuestra profesión. Es que Moncho es un artesano que a veces toca lo sublime, que es cuando es arte, ¿no? ¿Y qué siente un actor cuando matan su personaje? Hace no mucho tiempo estuvo en este programa Concha Velasco, con la que participó en Herederos, un personaje también que parecía que moría, luego nos sorprendió, en fin, el personaje que murió fue el suyo, precisamente. ¿Eso cuándo se entera uno de que le van a matar al personaje? ¿Ya lo sabe cuando firma el contrato o va avanzando el tiempo y negocia? Bueno, hay personajes, como era el primer marido de Concha, que lo tenían, dice, bueno, te hago 6 capítulos y luego al final me mata un caballo. Y el único que lo sabía era él, porque claro, estaba contratado por X semanas de rodaje y tal. Pero mi personaje, pues bueno, hubo un cambio de estructuras en televisión, pensaban que debían evitar lo rural para coger mundo joven y cambiaron por un bar de noche, de copas y no sé qué. Y entonces me dijeron, hombre, podríamos ver la forma de seguir y tal. A mí me parecía que el personaje estaba acabado, que ese personaje ya había contado todo lo que podía contar, y con muchísima tristeza, porque me llevaba perfectamente, eran un equipo de actores y de ilusionados y directores jóvenes que estaban, que se te quedaban mirando en la interpretación y decías, pero qué barbaridad, este chico, qué raro, cómo le gustan los actores. No eran directores que usaban a los actores como, bueno, tú te pones ahí, eres un muñeco, eres tal, y no, querían sentimientos y querían cosas, y bueno, pues ocurre eso. Yo en este caso, me parece que fue el segundo año, como a mitad o a finales del segundo año, pues me dijeron que había una fórmula de luego volver y tal, y bueno, a mí prefiero terminar las cosas y se terminó de esa forma, muy bien, muy amigablemente, y con un gran recuerdo de los compañeros y de los directores, de todo el mundo. De todas maneras, hacía como 10 años que no hacías tele, ¿no?
Sí, llevaba mucho tiempo sin Me he hacer pasado al televisión. tuteo. Es que ya Sí, te veo sí, tan familiar que me he pasado al tuteo eso quiere sin decir darme cuenta. que estoy jovencísimo. Hombre, por supuesto. No, ¿sabes qué pasa? Que llevaba tiempo. Los medios, cine, teatro, televisión, cuando los pierdes, perderlos quiere decir cuando los dejas de hacer, te encariñas. Pero ahora prácticamente la televisión y la técnica de la televisión, con la cuarta pared y con tal, es muy parecida al cine. Lo único es que la iluminación, la televisión es más rápida, se hace un general y qué tal, pero casi la técnica para el actor es muy parecida. No, también, bueno, quizás se hace un minuto seguido, 2 minutos, y en el cine no. En el cine hay plano, contraplano, que en todos los planos, diferentes medidas de, bueno, la técnica que ahora todo el mundo la conoce, pero y el teatro todavía el público te sorprende sus silencios. A mí me sorprende más el público en el teatro en los silencios que en los aplausos o que en las sonrisas. Pero cuando te coges la técnica, que es una técnica, pues lógicamente es una técnica casi artesanal, no es artística pura, sino de conocimiento de la voz, de la expresión, de tu forma, pues son medios distintos. Bueno, yo creo que te acostumbras. Yo he estado ahora, este verano he hecho algo de teatro por ahí, he estado en Colombia y el público, lo que me extrañaba, pero me gustaba, era cómo reaccionaba en las mismas frases en Colombia que en Madrid, que en Colmenar Viejo, que en Sevilla o que en Bilbao. Eso es una cosa sorprendente, ¿no? Y eso es que en un momento determinado has llegado a ese público que estás dándole lo que quería el autor que se le diera, ¿no? Álvaro, también hablaba con eso, ya lo siento repetir, con Concha Velasco, que cumplía 70 años cuando la entrevistamos. Tú ya tienes 75. 75 recién cumplidos. Eso es, felicidades, ¿no? Del día 10. Muchas gracias. El día 10 de abril acabo de cumplir. Yo no sé qué Este reloj me lo han regalado mis hijas, mira qué bonito. Bien chulo, bien chulo. Pues que dure mucho tiempo. Puesto, sí, puesto. Puesto. Claro, preguntarle por la jubilación me parece hasta ridículo, incluso un poco esceno, pero usted que ha dado el apoyo a Zapatero para ser presidente, con un presidente que quiere que nos jubilemos a los 70... Sí, casi 67, pero vamos, ya algunos echamos la cuenta larga. Hombre, televisión española hay gente jubilada con 50 y tantos, es una cosa sorprendente. Pero sufriendo algunos, sí, y algunos sí. No es fácil, cuando una profesión te gusta, cuando de alguna forma, y es verdad que estas profesiones nuestras realiza, porque primero te sientes útil a la sociedad, estás haciendo, yo no digo que las demás profesiones no te sientas útil, pero en esta hay un momento determinado que tanto desde la noticia, desde el mundo de la noticia, como en el mundo de las emociones, cuando estás llevando emociones, cuando se te acerca a alguien y te dice, bueno, ¿cómo me acuerdo de usted cuando no sé qué tal? Pues bueno, hay como una laguna, ¿no?, de agradecimiento, de decir, bueno, pues aunque solo sea eso, ha merecido la pena el que yo me haya dedicado a esta profesión. Es difícil retirarse, cuando todavía no tienes los miedos de la pérdida de la memoria, que para un actor es una cosa terrible, cuando todavía tienes concentración para el estudio de un personaje, retirarse me cuesta mucho. Yo hay compañeros que les oigo decir, como fue el caso de Landa hace 2 años, Alfredo, que por cierto anda malito y si nos ves o nos oyes, un beso muy fuerte, Alfredo, que es uno de nuestros grandes actores, que por cierto es de por aquí. Sí, de por aquí, Pamplona, Alfredo, Pamplona, de San Antón. Y es un grandísimo actor. Y a mí me extrañaba, porque yo le veía entero, había hecho también cómico, había hecho dramático, había hecho todo, había llegado a los espectadores en todas las formas, había hecho personajes totalmente risibles, pero personajes concentrados, y me extraña, el caso de Concha, cuando tú hablas de ella, cuando lo oigo decir, yo creo que siempre empezamos por alguna frustración, siempre empezamos a pensar que a lo mejor nuestra carrera, nuestro ciclo vital, que a la vez está el artístico, es parte de nuestra vida, no gustas o no funcionas o no te llaman para unos trabajos determinados que a ti te gustaría hacer y dices, pues me voy a adelantar yo a ellos, hombre, me voy a retirar. Digo yo porque si no, es muy gratificante. Esta profesión, como todas aquellas que tienen sacrificio, mucho sacrificio, también son muy gratificantes. Un pequeño éxito,
aunque sea un éxito, a lo mejor es un abrazo de un director o un abrazo de alguien en la calle o un recuerdo de algo, gratifica mucho. ¿Qué personaje te queda en la cabeza para poder recitarnos algo o para poder un mini monólogo, algo muy breve? Es muy difícil. Sí. ¿Qué personaje? Dice Bertolt Brecht en Silencio Roto, en el frontispicio del guión de Silencio Roto, Moncho Armendáriz recuerda un arranque de un verso que dice: en los tiempos difíciles se cantará también se cantará sobre los tiempos difíciles. Pues esperemos que no nos queden muchos, que sean fáciles, porque hoy en día está complicado. Bueno, los tiempos son difíciles, los hemos vivido más difíciles. Este país ha tirado de cosas muy, muy difíciles de verdad, más difíciles que estas, y todos apoyándonos los unos en los otros, vamos a salir adelante, pero fácilmente además. Ha sido un placer, Álvaro, de verdad, un placer conocerle y poder compartir este rato. Pues muchas gracias, yo me he sentido muy cómodo y estoy muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Volveremos la semana que viene, será como siempre aquí, en el Cara a Cara de Canal 6. Hasta entonces.